Bienvenidos al curso de logoterapia. En este segundo video vamos a desarrollar los antecedentes, los fundamentos filosóficos de la logoterapia. ¿Por qué hablar de filosofía en un curso de psicoterapia? Básicamente por dos razones. En primer lugar, toda escuela de psicoterapia, todo quehacer humano, en realidad toda actividad humana, tiene detrás de sí un fundamento filosófico que es imprescindible conocer para entender el porqué y el para qué de esa actividad humana. En segundo lugar, Viktor Frankl en particular consideraba que el psicoterapeuta, el logoterapeuta en particular, debía tener una formación filosófica medianamente sólida para poder responder a las necesidades de su tiempo. Veámoslo puntualmente en palabras de Frankl. La medicina se enfrenta hoy con la tarea de ampliar su función. En este periodo de crisis como el que experimentamos actualmente, los médicos deben cultivar la filosofía. Al médico se le plantean hoy algunas cuestiones para las que apenas está preparado. Los pacientes acuden al psiquiatra porque dudan del sentido de su vida o desesperan de poder encontrarlo. Para Frankl, la tarea del psicoterapeuta contemporáneo y particularmente del logoterapeuta contemporáneo debe estar apoyada en 4 pilares. En primer lugar, la formación en logoterapia, una formación sólida, con un amplio conocimiento de la misma, una lectura intensa de los trabajos de Frankl y de la evolución que la logoterapia ha tenido a lo largo de los últimos años. Una formación en psicología general que incluya el conocimiento de escuelas como el psicoanálisis, como la terapia cognitiva, como la terapia sistémica, como la terapia transpersonal. Un conocimiento filosófico que, como dijimos anteriormente, Frankl lo consideraba sumamente importante para poder atender a una serie de cuestiones que los pacientes plantean que van más allá de lo exclusivamente psicoterapéutico, lo que él llamaba lo metaclínico, es aquello que va más allá de lo clínico o que acompaña lo clínico, que muchas veces son planteos filosóficos acerca del sentido de la vida, del sentido del sufrimiento, del sentido del dolor, del sentido de la temporalidad, etc. Y finalmente, un conocimiento sólido también sobre las neurociencias en general, la neurobiología contemporánea, la psicofarmacología en particular, ya que todo lo que ha avanzado la neurobiología en los últimos años hace imprescindible, independientemente de que no se sea médico, tener un conocimiento acabado acerca de sus principales avances y sus principales posibles indicaciones en distintos tipos de tratamiento o distintos tipos de patologías. El siglo de las luces, con los ideales de la ilustración, de igualdad, de libertad y fraternidad, termina dramáticamente con el final de las guerras napoleónicas. A partir de ese momento, en Europa se van a ir gestando una serie de nuevos movimientos filosóficos, uno de los cuales, el existencialismo, va a ser una fuente muy importante de fundamento e inspiración para el desarrollo de la logoterapia. Veamos un poco en qué consiste el existencialismo y cuál ha sido brevemente su desarrollo e historia y los principales temas que el existencialismo ha abordado y que le han servido a Viktor Frankl para sustentar algunos de sus planteos psicoterapéuticos. El existencialismo nace a partir de la propuesta de un grupo de pensadores de cambiar el enfoque del filosofar clásico. El filosofar clásico se había ocupado de pensar en cosas más bien abstractas, Dios, las esencias, las ideas eternas, qué es la belleza, qué es el bien, qué es el hombre. Y el existencialismo propone volver sobre la realidad particular de la persona, sobre la realidad particular del individuo. Ya el planteo no va a ser qué es el sufrimiento, sino por qué sufro yo. El existencialismo tiene una larga historia que no comienza lógicamente con
los primeros pensadores existencialistas del siglo XIX, sino que se remonta a pensadores provenientes de la Grecia antigua, lo que se conoce como protoexistencialismo, que incluye una larga lista de pensadores que van desde Sócrates, San Agustín, Pascal, hasta llegar finalmente a mitad del siglo XIX, donde es Kierkegaard el que, si bien no intentó formalizar un sistema de pensamiento, se lo considera clásicamente como el iniciador del movimiento existencialista. Este movimiento existencialista va a tener después dos tipos de derivaciones. Una derivación que podríamos llamar teísta, es decir, que tiene una firme creencia en la existencia de Dios, que incluye pensadores judíos y católicos, Gabriel Marcel, Scheler, Buber, Jaspers, y otra rama, que es la rama atea, que incluye pensadores como Nietzsche, como Heidegger y como Sartre. Dos exquisitas definiciones de existencialismo puestas en boca de dos grandes filósofos. Es una reacción de la filosofía del hombre contra el exceso de la filosofía de las ideas y de la filosofía de las cosas. No es tanto la existencia en toda su extensión como la existencia del hombre el problema primordial de la filosofía, dirá Emmanuel Mounier. No hay esencia, solamente existencia. Existencia significa estar ahí, afuera, en el aquí y ahora, dirá nuestro querido Jaime Barilco. ¿Cuáles son aquellos temas del existencialismo que por su indudable profundidad humana tienen impacto cierto en el planteo y desarrollo de cualquier psicoterapia? Hay varios. Uno de ellos es la contingencia del ser humano. La palabra contingencia es una palabra que en filosofía es lo opuesto a la palabra necesario. Lo necesario es todo aquello que no puede ser de otro modo, todo aquello que es de alguna forma un universal. En cambio, lo contingente es lo que puede ser de un modo o puede incluso no serlo. Es contingente que yo esté hablando en este momento, podría no estar haciéndolo. Es contingente encontrarse con alguien o no hacerlo. La contingencia habla justamente sobre la condición particular del ser humano en este desarrollo suyo en la vida. Y nos anticipa fundamentalmente dos situaciones que tienen que ver, por un lado, con la aparición de la incertidumbre. Al ser la vida humana contingente, es incierta. Y al mismo tiempo también nos anticipa lo imprevisto, aquello que no podemos saber qué va a ocurrir. Y de alguna manera pone en tela de juicio todo nuestro afán de control sobre la realidad, tan presente en muchas problemáticas de ansiedad. Y por eso la contingencia del ser humano es tan importante para ser abordada en una psicoterapia, porque es poder mostrarle de alguna forma a nuestro paciente que no se trata de controlar las variables ajenas a su propio control, sino desarrollar recursos para poder enfrentarlas. Puesto en palabras de Emmanuel Mounier para un poco resumir esto que acabo de decir, esta pequeña reflexión. Cuando considero la corta duración de mi vida, absorbida en la eternidad precedente y siguiente, el pequeño espacio que lleno y aún que veo, sumergido en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me asusto y me asombro de verme aquí y no ahí, porque no hay ninguna razón para encontrarme aquí mejor que ahí y porque ahora y no antes. ¿Quién me ha puesto aquí? Por orden y conducto de quién este lugar y este tiempo han sido destinados para mí. Una bellísima reflexión que sintetiza este tema tan importante de la contingencia de lo humano y que, como decía anteriormente, tiene tanta relevancia desde el punto de vista psicoterapéutico. Señalábamos anteriormente que el existencialismo nace como una reacción frente a esa filosofía predominantemente racionalista. La guerra, la destrucción masiva, el genocidio
cruel y absurdo, nos muestran claramente la impotencia de la razón y la necesidad imperiosa que todos estos pensadores, y Frankl también, anticipó de que nazca un mundo nuevo donde la razón y la emocionalidad vayan juntas de la mano por un camino de encuentro y de solidaridad. La fragilidad del ser humano. Todas las personas poseemos una precariedad primordial. La precariedad primordial es una manera de llamar o de denominar a esa insuficiencia relativa con la que todos nacemos y nos desarrollamos. Podemos algunas cosas y no podemos con la gran mayoría. Pero esta precariedad primordial, cuando es reconocida como tal, incluso cuando es reconocida como tal en el curso de un tratamiento, se puede convertir en una invitación hacia dos posibilidades humanas muy importantes: el encuentro y la solidaridad, que son justamente las mejores maneras para poder superar esa fragilidad, esa precariedad primordial con la que todo ser humano se encuentra cuando es arrojado al mundo. La finitud. Nuestra vida se desarrolla dentro de un marco temporal limitado. Ese marco temporal limitado nos ofrece una enorme posibilidad, la de que justamente porque es limitado podemos resignificar la vida. Podemos entender que cada minuto cuenta, que cada minuto es importante y que cada minuto debe ser un camino hacia nuestra plenitud existencial. El existencialismo no es quietud, por el contrario, el existencialismo es movimiento, es dinamismo, y ese movimiento y ese dinamismo se traduce fundamentalmente en la invitación permanente al protagonismo. En el caso puntualmente del paciente, a que el paciente pueda ser protagonista de su propia vida, se haga cargo de esa existencia, se autodetermine y esa autodeterminación afiance el protagonismo, y en ese protagonismo sea el arquitecto de su propia existencia. Soledad y comunicación. Todos somos individuos. La palabra individuo etimológicamente quiere decir ser separado. Estamos separados unos de los otros. Sin embargo, tendemos puentes que nos acercan justamente a las otras personas. Y esos puentes básicamente los transitamos con la comunicación, con la palabra. Por eso es tan importante que esa comunicación sea clara, fluida, amable, para que las personas puedan sentirse menos solas, puedan sentirse más acompañadas y puedan de alguna manera superar sus dificultades a través del único puente que nos conecta, que es uno de los puentes más importantes que nos conecta, que es la palabra. Otro tema muy importante es el compromiso. El compromiso es la promesa que le hacemos a otro. Esa promesa que le hacemos a otro la hacemos de una manera libre, elegimos comprometernos o no lo hacemos, y también lo hacemos de una manera responsable. Asumimos un compromiso y somos responsables de cumplir ese compromiso. En la medida en que ese compromiso, esa promesa que asumimos con libertad y responsabilidad se cumple, se genera algo muy importante entre los seres humanos, que es la confianza. El existencialismo también se ocupó del tema del otro, de la otredad, y lo hizo numerosos pensadores, pero quiero destacar particularmente a uno, Martin Buber, un filósofo judío que escribió un libro muy lindo llamado Yo Tú. En él Martin Buber nos muestra que tenemos dos posibilidades de comunicación con el otro. Una es la comunicación que él llama la relación yo-ello, donde el otro es visto como un objeto, como cualquiera de estos objetos que tenemos ahora enfrente de la pantalla. O bien la comunicación puede ser con un tú, la relación yo-tú, donde el otro es visto como un ser humano, como una persona, con la misma dignidad con la que nos vemos a nosotros mismos, entendiendo que delante tenemos a un ser humano
que desea, que sufre, que siente, que tiene expectativas, que quiere vincularse de una determinada manera con el mundo y con su alrededor. Y pensemos finalmente qué frecuente es justamente esta problemática del otro en cualquier tratamiento psicoterapéutico. Y fundamentalmente qué frecuente es la cosificación del otro como una problemática psicoterapéutica. Espero que hayan disfrutado de este encuentro. En el próximo hablaremos sobre los antecedentes psicológicos de la logoterapia.